no es que vamos a hablar del hombre o que vamos a enfocar nuestro culto en el hombre, entiéndanme bien, sino que vamos a enfocar de lo que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros como hijos de Dios. Amén. Les quiero dar las gracias, como ya había escrito por las redes sociales, pero hoy está en pleno la iglesia local, la iglesia internacional, y es bien importante para mí darle las gracias por su acompañamiento en en este inicio de año que ha sido bien difícil. Y no estoy hablando de mí porque me quieran acompañar a mí, estoy hablando de que Cristo manda que estemos pendientes los unos de los otros, que nos amemos. Y cuando ustedes me escriben un mensaje, cuando sé que han hecho una oración por lo difícil de la situación que vivimos como familia, mi esposa, mis hijos, es muy emocionante, se puede decir, porque es emocional. Porque recuerden que la primera carta a los Tesalonicenses 5:23 nos habla de Dios consagrando las vidas de los santos en su espíritu, alma y cuerpo. En el alma donde están nuestras emociones, pero nuestras emociones no deben ser carnales, sino deben ser espirituales. Y se emociona uno en medio de la tribulación, de los pensamientos, de los bombardeos de Satanás, sus dardos, de todas esas cosas negativas. Se emociona uno de saber que alguien está diciendo, no un gentilismo de buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ok, hasta luego. Sino, pastor, hemos orado por usted. Pastor, estamos orando, estamos haciendo, ¿cómo le fue? ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Y con quien he tenido la oportunidad de que se han acercado a mí presencialmente, un café, una atención, es hermoso, porque uno siente el amor de Dios. Amén. Entonces queríamos darle las gracias, queríamos ser agradecidos, pedirles que por favor sigan orando, porque la Biblia enseña que mientras que hay vida hay esperanza. Y como cantábamos ahorita, nuestra esperanza es Cristo, ¿cierto? Porque Él nos ayuda a arrepentirnos, Él nos ayuda a mejorar, nos ayuda a humillarnos, nos ayuda a todo a través de estas situaciones, ¿sí? No que uno esté esperando, por eso hablé de que no estoy hablando en la carne, no que yo esté esperando de que yo sea el sol y ustedes giren alrededor de mí, porque eso es carnal y a muchas personas les pasa, ¿no? Muchas personas desilusionan sus vidas porque otros no les dicen cosas bonitas o placenteras. No, yo estoy diciendo es que veo el amor de Cristo, veo la acción del Espíritu Santo a través de ustedes, llenándome de ánimo, llenándome de fuerza, tratando de fortalecer mi fe, ¿cierto? Realmente estoy completamente convencido de que en Cristo hay salvación, de que podemos ir al día en que Dios Padre envió al Espíritu Santo para fortificarse como uno solo que es, resucitando al 100% hombre de esa tumba. Mis problemas de fe, comillas, no pasan por eso.
Mis problemas de fe pasan por pensar, si se me acortan los días, otra vez ese enemigo de muerte, ese aguijón, persiguiendo, bombardeando mi vida. Y yo digo, ¿será que sí alcancé a hacer lo que tú quieres? Por eso estoy hablando de que estoy queriendo glorificar a Cristo. Porque como también me fascina una canción que dice que Dios se glorifique en nuestra tribulación. Él se glorifica en nuestra tribulación porque Él está haciendo su obra perfecta. Y cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro castillo fuerte, empezamos a entender que solo ahí hay paz y hay escondite. Pero créanme que analizando y orando, entendí lo que les estoy diciendo. Mi mayor tribulación es, yo pensaba que de pronto era la muerte. Cada día Dios me convence más de que no hay temor de la muerte, porque es la fe en Cristo y la resurrección. Y yo he tratado de entenderlo espiritualmente. Bueno, todos decimos, sí, yo lo entiendo, en Cristo hay salvación. Espere que se esté muriendo a ver si me dice lo mismo, o que se le esté muriendo un familiar, a ver si me dice lo mismo. Por eso yo he predicado ese Jeremías 9:23. No solo conozcámoslo, sino tengamos esa intimidad para entenderlo, para entender. Y una de las cosas que he entendido es, Señor, si hice el propósito con el cual me hiciste pastor, me hiciste papá. Son cosas muy difíciles, porque uno a veces se siente fracasado como papá y dice, bueno, pero perdón, Señor, me equivoqué. O sea, no sé qué pasa a estos hijos en diferentes, ¿no? Algunas veces estos hijos están tirados al mundo, a la carne, a las drogas. Señor, me equivoqué. Y viene la respuesta de Dios. Por eso la palabra enseña que Dios perdona nuestros pecados. Y Dios sabe y tiene el control de qué va a hacer en ese caso con los hijos. Pero yo tengo que seguir trabajando en mi santificación, porque de pronto el problema es que mis hijos no quieran servir al Señor, porque ya es otro nivel. Ya es decir, o otro caso, es decir, bueno, mis hijos tan buena gente, tan chéveres, tan juiciosos y toda la cosa, pero no quieren orar, no quieren tener un ministerio dentro de la iglesia como manda la Biblia, a través de un gobierno eclesial. O de pronto lo quieren, pero no quieren vivir una vida santa para ganarlo, como dice la palabra de Dios. Todas esas cosas lo llevan a uno a pensar, ¿lo estoy haciendo bien? Me atribula, y les estoy diciendo que el resultado de mi oración fue eso. Me atribula a pensar como que hice todo mal. Y cuando miro la iglesia y miro la cantidad de casos y de situaciones, y no estoy hablando solo de Campos Blancos, porque Dios me permite pastorear y hablar con gente de muchos lados. Yo soy, y ustedes lo saben, un convencido de ser un amigo, un hermano, y yo no estoy buscando sonsacar las gentes de donde estén, aún sabiendo que están en sectas. Yo lo que trato de hacer es predicarle la palabra para que el evangelio los convenza y un día digan, quiero ir donde usted está, porque lo puedo convencer yo. Pero recuerden el ejemplo del niño, ¿no? El castigo es sentarlo en la silla, pero su mente y su corazón está de pie, está corriendo por todos los lados. Y así pasa con muchos cristianos. Los puedo convencer y traerlos, les puedo pagar el bus, el almuerzo, lo que sea, que fue la manera de evangelizar que aprendimos. Y por eso es que hay
tanto falso cristiano dentro de las iglesias? Porque los convencimos a través de un premio. Y todo eso es mi respuesta. Y eso sí me entristece. Me entristece ver cómo algunas ovejas del Señor están acabando su vida en las drogas. O sea, cuando me entero, volvió a coger camino, las drogas. Ustedes no se imaginan mi corazón cómo hace. Otros con su problemática de pareja. Digo, Señor, yo no soy Dios, por eso estoy enfatizando todo el tiempo esto. No soy Dios, no puedo, pero estoy haciendo mi tarea. Tú a través mío has querido hacer más de lo que yo hago. O sea, me refiero en mi santificación. No somos salvos por obras, pero la fe se demuestra por esas obras. Y todo eso se me vuelve un mundo de pensamientos en las noches, en los días, en la oración. Porque realmente eso sí es lo que me preocupa, de pensar en que se me acorta el tiempo. Porque tengo claro que todos vamos a morir en cualquier momento, ¿cierto? Y hay un diagnóstico supremamente complicado, pero yo sigo creyendo en Dios. Dios es un Dios de milagros. Y yo sigo creyendo que mientras que tenga vida, tengo esperanza. Y que aunque el diagnóstico esté más terrible que nunca, yo sé que Dios hará su voluntad. Y si su voluntad es que yo permanezco por encima de ese criterio. Pero también estoy tranquilo, no nos podemos volver místicos, peleado contra el misticismo. No podemos estar echando un pulso a Dios para ganarle a Dios, porque Él sabe qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y por eso hemos aprendido que si aceptamos un no por respuesta, porque si ese no viene de parte de Dios, pues tenemos que decir amén. Y hay que decir ay, ay, ay. Como Job, aprende a decir ay, 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 pero la gloria es para Dios. Todo se glorifica a Dios. Se resume esto que quería, este pequeño conversatorio, en que les ruego que se esfuercen por mejorar sus vidas, en serio. ¿Hasta cuándo van a seguir en esa infierno en su propia casa? Hijos, ¿hasta cuándo van a madurar? ¿Hasta cuándo de verdad se van a sentar a pensar y a orar y a decir, Señor, de verdad yo estoy lastimando a mis padres? ¿De verdad yo estoy siendo un mal hijo? ¿Estoy siendo un mal hijo ante Dios y ante los hombres? Los que tienen todavía la problemática del alcohol, ¿en serio ustedes creen que eso es vida? Ustedes están ganando vida pasándose de copas de alcohol. ¿Es en serio? ¿En serio eso es lo que ustedes aman a sus esposas, si son hombres e hijos? ¿O en serio, mujeres, ustedes están haciendo lo correcto? Queriendo vivir el mundo, o como las mujeres del mundo, que enredan a sus esposos, que le ocultan verdades, le dicen mentiras. Ustedes mismas, mujeres, dañan sus hijos, enseñan a sus hijos a ser hipócritas y mentirosos con sus padres, por andarles ocultando la vagabundería y sinvergüencería que sus hijos hacen en los colegios, universidades, trabajos, lo que sea. ¿Ustedes en serio, mujeres, creen que eso es de Dios? Porque de verdad no hacemos un alto en el camino y pensamos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué nos enseña Dios? Después estamos sufriendo con hijos emproblemados, ¿cierto? Que se enseñaron a eso,
Pueden ser profesionales, pero si mamita les enseñó todo el tiempo a decirle mentiras al jefe de la casa, comillas, cuando sean profesionales le van a decir mentiras al jefe, van a recibir coimas. Y si llegan a ser grandes profesionales y están cerca de este mundo corrupto, siempre van a tener un precio por el cual van a doblegar su corazón. ¿Por qué no entendemos, padres, que eso no es educar un hijo? ¿Hasta cuándo vamos a querer seguir siendo soberbios? Y no como hace 8 días la predicación, no vamos a ser mansos y humildes de corazón para decir, me estoy equivocando. Ok, sí. Ayúdenme. Oren por mí. Ayúdenme. Pero si no hay humildad de reconocimiento, de decir sí, todo eso estuvo mal, sino antes por el contrario busco los errores de los demás, de los que estén a mi alrededor. Busco el error de papá, de mamá, del jefe, el mico, el perro, el gato. Vea, hermano, el que vive excusándose, hasta la culpa la tiene el pequeño pececillo que tiene en un acuario. Y no estoy hablando de aceptar un pecado, porque muchos dicen, sí, amén, yo soy pecador, y sigue pegando. Estoy hablando de Jeremías 9:23. Conocerlo y entenderlo es profundizar, dimensionar lo que hago. ¿Hasta cuándo nosotros los padres vamos a entender que criar a nuestros hijos de esa manera es enseñarlos un mundo mágico, un mundo de cartón, en donde todo tiene soluciones carnales mundanas, desde las palabras, desde el engaño, desde la hipocresía, y que el efecto de todo eso va a ser una terrible cosecha? Terrible cosecha. Imagínense que nosotros decimos ser cristianos y si creemos en Cristo, debemos felicitar y hasta dar gracias a nuestros hijos cuando hagan un devocional, cuando oren, no cuando estén en la mitad de la fiesta y nos llamen, no llego porque estoy pecando, gracias por avisarme. ¿En serio? ¿En serio, hermanos cristianos? ¿Se le da gracias a un hijo por eso? Porque confiesa su pecado, pero no se aparta. El mandato es confesar y apartarse. Es difícil. Y con todo lo que acabé de decir, de verdad que esa sí es mi atribulación. Obvio, como ser humano me preocupo, ¿no? Que porque el examen que porque aquello, que porque la cirugía, que porque esto se puede volver en cualquier momento, aquello, lo otro. Pero bueno, yo oro y vuelvo a la fe y digo, bueno, Señor, pues si es mañana, es mañana. Y si es de mañana en 7 años, pues también. En 10 años, también. Yo vuelvo, peleo con mi fe. Y como dice Pablo, y pues si muero, pues ganancia es. Pero el problema es, y si sigo vivo, ¿cómo voy a predicarte, Cristo? Y les estoy diciendo, porque yo predico, hago mi tarea. Pero puede ser, bueno, yo ya hice mi tarea, ya ustedes. No ha sido la idea de iglesia. Aunque pues muchas veces pasa, ¿no? Cada quien toma su camino y hasta los hijos cogen su camino y uno. Pero si cogen su camino, uno tiene que hacer, si soy cristiano, lo que dice Dios, que es todo lo que hablé ahorita. Pero no es un reproche, porque los que beben, beben con su plata. Los que alcahuetean a sus hijos, pues a la final son sus hijos. Yo tengo el problema con los míos. ¿Sí ven que sería así de sencillo hablarlo? Los que tienen problemas en su hogar, una agazapera, ¿cierto? Y el marido se comporta
dizque cristiano, pero parece el más mundano de los mundanos, o la señora dizque cristiana y tiene conversaciones obscenas con otras mujeres. O sea, es que obscenas no son solo groserías, ¿no? Cosas de esas. El chisme, la murmuración. Y sería así de fácil, ¿cierto? Yo ya prediqué. Como dice Ezequiel capítulo 3, dice: tú predica. Tal vez te oigan, tal vez no te oigan, pero yo, mire, lavé mis manos. Yo hice lo que tenía que hacer. Obvio, hasta ahí es bíblico y voy bien. Pero ¿a qué nos llamó Dios? Lo hemos venido leyendo: al ministerio de la reconciliación. A no eliminar como si fuéramos, como si estuviéramos deshojando la margarita, ¿no? Me sirve, no me sirve, me sirve, no me sirve, me sirve, no me sirve. Salvo condenado, salvo. No, hombre, esto no es un juego. Sí hay que tener misericordia. Y ahí es donde me duele. Porque aunque es problema suyo, porque son sus hijos, Jesucristo, nuestro Señor, quiere que todos se salven y que ninguno se pierda. Y sufre y duele en su corazón. Y si yo tengo el Espíritu de Cristo, me tiene que pasar lo mismo. Si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, no que porque no es mi hijo. Hermano, qué duro es saber que un hijo se le fue a una familia porque están las drogas. O sea, cada vez que me acuerdo, me jalo los pelos que no tengo, hermano. Oh, Señor. Y cuando predico, tengo toda la intención de sacudirlo, aunque se ponga bravo conmigo, aunque se enoje mujer conmigo. Pero es la firme intención de que usted logre dimensionar, entender y mejorar. No es para hacerlo mi enemigo. Es tan difícil, como dije ahorita, si usted vive agarrado en su casa, en su relación de pareja. Yo también tengo momentos de diferencias con Caro, pero ¿y qué me tendría que importar si yo estoy bien con mi esposa? Ella me cuida, yo la cuido, lloramos juntos, oramos juntos. No sale un resultado médico y lo leemos los dos y nos abrazamos. Pues a mí qué me importa a la final usted si pierde su mujer o su marido, porque pues a la final usted es el que está buscando eso. Pero no es así. Oro, me duele. Es más, sé que muchos en sus problemas de pareja me meten a mí. Pues vaya, dígale al pastor. Pero es que usted le cree al pastor. Pero es que... Y no me importa, porque lo sigo amando con el amor de Cristo, porque a eso nos llamó el Señor. Amen a los que los odian, bendigan a los que os maldicen, porque yo quiero es que ustedes tengan un equilibrio y una felicidad. Es mi ruego a Dios y creo que para eso me contrató el Señor. Pero eso sí es difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo también envía dardos. Bueno, pero ¿qué será el pastor a toda hora enfermo? Pues estudia la Biblia. Porque si usted estudia la Biblia y me dice: pastor, es que usted está enfermo por esto. Gloria a Dios, hermano, porque bendijo mi vida. ¿Usted por qué quiere seguir siendo Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Lean la Biblia. El apóstol Pedro enfermo, Timoteo enfermo, Pablo enfermo, David enfermo. Yo no sé cuántos más le puedo decir. Lea la Biblia. Es que yo no me voy a morir y no me iba a enfermar. Desafortunadamente me tocó. Como usted en su hogar. ¿Qué tal yo diciéndole: oiga, ¿y por qué será que el hermano Pepito, esposo de la hermana Pepita, es chiquito?
¿O por qué será que la hermana, la mujer del hermano fulano es tan gorda? Son tonterías, hermano. Los seres humanos, unos son altos, otros son bajitos, otros nos volvemos calvos, otros tienen mucho cabello, otros son gordos. Y más cuando ya llegamos a una edad adulta, a uno les duele una cosa, a otro les duele otra cosa. Son muy pocos los que pueden decir: es que yo estoy viejo y no me duele nada. Y muchas veces lo dicen así, es de orgullosos, porque los que los conocen saben que sí le duele, sino que son orgullosos, quieren decir que son viejos y fuertes. No, es que es la ley y es una cosa normal que los grandes empezamos a sentir dolores de diferentes situaciones. ¿Entienden lo que yo trato de decir? ¿Me estoy haciendo entender? Si estudiamos la Biblia podemos mirar todas esas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Isaías vivió lo que tuvo que vivir? ¿Por qué Jeremías vivió lo que tuvo que vivir? ¿Por qué el apóstol Pablo vivió? Busquen normas bíblicas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros los siervos de Dios fuimos contratados por Dios, no solo es para predicar la palabra como el evangelio de la prosperidad y hacernos ricos y ser el ídolo de ustedes, porque eso es lo que se convierte en muchos de esos predicadores, en el becerro de los cristianos, porque lo adoran, lo idolatran. No, es porque Dios quiere mostrar a una comunidad enseñanzas, por ejemplo, de oración. ¿Verdaderamente oro? Imagínense que si uno no cuida al capitán del barco y se le muere el capitán del barco en la mitad de una tormenta, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Sí, cualquiera marinero coge el barco y lo lleva. De pronto sí, pero de pronto no. Se mueren todos porque no aprendieron. Con el equipo entendimos algo que vino del Espíritu Santo, con el equipo ministerial. Ustedes miran mis hijos, y algunos de mis hijos tienen problemáticas de comportamiento cristiano, ¿cierto? Ay, no. ¿Sí? Si usted sigue creyendo en el evangelio, entonces los hijos del pastor son ángeles, arcángeles y querubines que van a heredar el trono de la predicación. Eso nunca pasó con ningún siervo de Dios. Pero resulta que cuando usted puede mirar uno de mis hijos y ve la problemática que yo tengo como pastor, que es la conciencia de la iglesia, sus esposas, mis nietos, usted podría sacar la mejor enseñanza y decir: tengo que trabajar con mis hijos para no llegar a esa situación del pastor. ¿Ven por qué Dios utiliza nuestros antecedentes de pastores, de nuestros hijos, de nuestras familias? Y si lo hacemos bien, usted va a mirar y va a decir, y los jóvenes van a decir: yo no quiero ser como el hijo del pastor, porque la Biblia no me enseña eso. Y eso debieran abrir los jóvenes y decir: tengo que huir de las pasiones juveniles. Qué duro. Y así se trata de todos. Solo que cuando el pastor está en eminencia, se debe mirar todo eso. Y ahí es donde tienen que mirar. Porque Romanos, por ejemplo, enseña 2 y 3 que todo lo que nosotros pensamos y juzgamos a otros, ¿no hacemos lo mismo o nos pasa lo mismo? ¿Cierto? Ahí es donde hay que trabajar. Por ejemplo, los yugos desiguales. ¿Cómo es un matrimonio? Todo eso hemos venido estudiando. La cena del Señor, si las podemos hacer así o no. Pero ¿cuáles son los motivos? No porque es que es así. No, espere, ¿cuáles son los motivos bíblicos que prima el amor? Dice el Señor que podemos, en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan? Podemos ser lo que seamos, muy elocuentes, muy de todo, pero si no hay amor,
Imagínense que Cristo no nos hubiera amado, lo pecadores que somos. Nunca había subido a la cruz. O sea, no vale la pena, hubiera dicho Cristo. No vale la pena. Conclusión: trabajemos. Y estaba hablando del tema, por ejemplo, de mi salud, porque ustedes tienen que entender lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia local. Uno, no somos una iglesia de mentiras. Aquí no vivimos profetizando, declarando y hablando mentiras. Empiecen a conocer el mundo cristiano, que está lleno de hipócritas, porque Satanás ha permeado la iglesia y así ha pasado. Ustedes pregúntenle al hermano Julián todas las experiencias de pastores muy reconocidos en la internet con los que él estuvo. Pregúntenle al hermano Omar, fuera de los que ustedes ya conocen. ¿A qué me refiero? A ese tema que muestran los hijos como las eminencias, como no sé qué. Y eso es como los hijos de los políticos, ¿no? Tienen inmunidad para hacer todo lo que les da la gana, estrellar carros, atropellar personas. No, porque es el hijo del senador, es el hijo del congresista. Así pasa con muchos hijos de pastores. Hacen lo que les da la gana. Pero como se paran a cantar, y como tienen el instituto de yo no sé dónde y de sí sé más, y si son hijas, las chicas son no sé cómo, las modelos de no sé dónde. Como un pastor que la hija era así toda gorda. Cuando termine de contar ya van a saber quién es. Así, una doble troque. Estaba para llevarla donde el hermano José a que le pusieran espejos. Supuestamente la niña se fue a estudiar teología, porque creen en el pastorado femenino. Y entonces el Señor le mostró todo su pecado y se metió en un ayuno de 40 días. Y ustedes la vieran cuando volvió. 90, 60, 90. La pastora, la hija del pastor. Y cuando salieron a contar las cirugías que se había hecho, dijo: es el diablo, me están atacando. El diablo no quiere el ministerio pastoral. Y claro, son verdades fuera de contexto. Y con la plática de quién se hizo la lipo, la lipoescultura, porque con toda mano de carne que le sobraba. Con la plática de quién. ¿Sí? Ellos mismos hablan un montón de cosas y según ellos han resucitado muertos, han ido al tercer cielo, han ido al infierno. Ya maduremos, lean la Biblia, porque entonces el apóstol Pablo es un pendejo. Perdón, apóstol Pablo. Y Pedro es un bobo. ¿Y qué vendrá haciendo el pobre Juanito que lo tiraron a una olla hirviendo? Y así escribió el Apocalipsis y nos profetizó el fin de los tiempos y de la iglesia. ¿Quién sería Juanito? ¿Ve? Entonces acá desde este altar no hemos dicho mentiras. Por eso no crean, para mí ha sido difícil, porque a mí también me enseñaron que todas esas cosas se tenían que callar, que porque eso le dañaba la conciencia a los hermanos, que cómo así que un pastor enfermo, cómo así que un pastor sin propiedades. Pero cuando yo leo la Biblia, veo que el Señor dice que la heredad de un pastor es Dios, que la fortaleza, la tierra, la riqueza de un pastor es Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene todo. Y eso Dios lo muestra a través de la iglesia. No es que me van a aparecer lingotes debajo de la cama, o que mire cómo se sostiene este lugar. En serio, cuando uno hace cuentas y todo eso, a veces nos toca unas odiseas para el arriendo, para toda esa cosa, para sostener. El que trabaja en el altar es digno de su sustento. Y a veces, hermanos, pero créame, hermano, que si uno de verdad se pone a hacer las cuentas y hablar, y ustedes que también tienen sus gastos, ¿no?
que toca pagar esto, que no sé cómo, que el carro, que la casa, que la universidad de no sé qué, del hijo. Y si usted mira, usted dice, mire la cantidad de gente. Y usted dice, uy, hagan cuentas, hermano. Es que eso no es soplar y hacer botellas. Es la gloria de Dios el que hace las cosas. Y termina uno diciendo, yo mismo me sorprendo. Yo a veces me siento con Caro y digo, como un conocido que tenemos con la familia Bernal. Él es muy chistoso porque él hace y hace una cara chistosa. Samuel les puede hacer la fonomímica cuando se lo pida. Y nosotros nos sentamos con Caro y hacemos esa cara. Porque en serio, hermano, usted se pone a hacer cuentas. Hay gente que dice, se comió 8 millones de pesos. Usted póngase a hacer cuenta y casi 8 millones de pesos no es nada, hermano. Usted le suma aquí, le suma aquí, le suma aquí. Y uno empieza, no, que estos medicamentos no lo entregaron, que nunca estamos aguantando hambre, que transportes por aquí, que gasolina por allá, que esto, que lo otro, que no, que nos encontramos por ahí una gente, los evangelizamos y pues toca también invitarlos a algo, que pasó por aquí, que tocó aquello, que no sé cómo. Uno dice, wow, ¿a qué horas Dios hizo todo eso? Porque hacen unas cuentas que uno dice, en serio, yo no lo puedo creer que hayamos invertido todo eso en este mes. ¿De dónde? O sea, ¿ven lo que yo estoy tratando de explicar? Y estoy tratando de explicarme es de lo que Cristo hace, no lo que yo hago, lo que Cristo hace. Pero de verdad que necesitamos su ayuda. Y no le estoy diciendo que necesito su ayuda para conquistar el mundo o para ser el grande predicador de Colombia y el conocido en internet. No, le estoy diciendo, necesito su ayuda para que su cristianismo mejore, para que su santidad mejore, para que pueda darle un buen futuro y crianza a sus hijos, para que si ya están adultos les pueda dar una buena predicación del evangelio. Como el dicho de Colombia, no le prendan una vela que queme el santo, pero tan poquito que no lo alumbre, dicho católico. Pero lo que quiere decir es, no sean tan exagerados, porque unos son solo rigor, ¿no? Unos son como cuando jugaba uno escondidas, ¿no? Estaba estrellado, 1, 2, 3 por mí. Algunos son así. Le dicen que esto es pecado y 1, 2, 3 al otro día quieren que ya esté en santidad. No, hermano, eso lo hace Cristo. Y el grupo que va a ser como los del ladrón en la cruz, o sea, el grupo que se van a morir en la última hora, se van a salvar en la última hora, ¿somos Dios acaso? Pero eso no indica que se la apliquemos a nuestro hijo pecador, desordenado, blasfemo, para decir, no, es que mi hijo es el de la última hora, por fe. No, lea la Biblia, Dios tiene un orden. Si ya le llevó el evangelio fue por algo. ¿Sí me hago entender? Nosotros no podemos estar pasando justos por pecadores, ni pecadores por justos. Así sea el hijo, el nietecito, el marido, la mujer, el que sea. Porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que Dios nos ayude en esas cuestiones, y que ustedes me ayuden en mi don de pastor, para nosotros primeramente ser iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Les invito a todos. Yo siempre con mis cosas raras, ¿cierto? Recuerden que yo soy de doctrinas antipopulistas. Estoy discutiendo unas cosas con los hermanos y todos me dicen lo mismo siempre. Sí, no somos una iglesia de asambleas, de confesiones y tal, pero quieren las doctrinas populistas, o sea, las que todo mundo quiere seguir.
Leamos la Biblia, estudiémosla, para eso tenemos el Espíritu Santo. No estoy diciendo que nos vamos a inventar nueva revelación, ni le vamos a, porque eso lo tenemos claro, pero busquemos dentro de la Biblia las posibilidades que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, el hermano Julián siempre enseña, ¿no? Yo soy antipopular, porque le dice que no a los compañeros a ir a jugar tejo, rana, no sé qué, si sé más, esto, lo otro. Y como pues él es jefe, es ingeniero, pues muchos empleados quieren invitar al patrón para, ¿cierto? Y se vuelve uno antipopular. Pero ¿por qué en las cosas cristianas sí queremos ser populares? Igual que todos los populares. No estudiemos la Biblia. Si eso es igual a los apóstoles, bien. Ahora si tenemos 4 salidas, gloria a Dios. Se me viene un ejemplo de nuestra ciudad Bogotá. Ahorita tenemos muchos problemas con la vía al llano, ¿cierto? Pero muchos se van por la antigua. Y hay por allá trochas y no sé qué. Así sea más largo, más lejos, lo que sea. Dios nos da salidas. No para volvernos secta. No vamos a declarar, ni a decretar, ni a traer revelaciones nuevas, ni nada de eso. Pero ¿por qué queremos ser populares? ¿Porque todo mundo dice? ¿Porque todo mundo lo hace así? Miremos los efectos de la Biblia. Porque es que nosotros no hemos vivido 100 años para saber cómo lo hacían en 1900. ¿O sí? ¿Alguien tiene aquí 126 años? Y mucho menos 200 para saber cómo lo hacían en el 1900. Y mucho menos 300 para saber cómo lo hacían en el 1800. Y así sucesivamente, mi hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia, por eso la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y ahí está la enseñanza. Y el Espíritu Santo está en todo tiempo y en todo lugar. Y esa es la tarea, porque si le damos estudio y decimos, no, pues definitivamente sí toca así, como lo hicieron hace 300 años. Bueno, pues hagámoslo así. No hay nada que hacer, porque la Biblia lo enseña, ¿sí? Doctrinas principales o secundarias. Porque es que muchas veces somos tan rígidos para unas cosas y la verdad no tienen ni importancia. No tienen efectos ni de condenación ni de salvación, pero queremos ser así en eso. Pero en lo que sí tiene doctrina de salvación, porque como es mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, como dice el versículo, nadie que ame más a Jesús, más que a Jesús, o a la esposa, o al hijo, o a los hijos, o al esposo, es digno de mí. Pero ahí sí, ¿cierto? Ahí sí ya no son doctrinas principales. Porque mi hijo, mi hija va a ser como el ladrón en la cruz. Usted está profetizando. Usted está diciendo algo que no es. Y pueda que sí, pero ¿sabe qué es lo que usted está diciendo? No me importa hacer la voluntad de Dios. No me importa doblar rodilla, orar, esforzarme, etcétera, etcétera. O no me importa tomar distancia, como los temas del hijo pródigo, y dejar que viva lo que tenga que vivir. No voy a seguir siendo su escampadero, porque ni la casa de un cristiano es escampadero para los hijos, como la iglesia del Señor es el escampadero para ningún hermano que hoy está atribulado porque no tiene trabajo, porque lo dejó la mujer, porque lo dejó el marido, porque el hijo le metió yo no sé en qué problemas. No, la iglesia del Señor no es un escampadero, mi hermano. Esto es eterno. Ya cuando nosotros aprendamos a valorar la vida que Cristo nos da, que es vida eterna, vamos a entender eso y vamos a actuar como tal. Pero tenemos que ser cuidadosos del amor de Cristo, porque cuando nos ponemos así, entonces nos ponemos en hora militar, y a veces pasamos por alto las misericordias del Señor. Pasamos por alto porque el Señor no destruyó a Eliseo. Estamos hablando en la predicación biográfica de Abraham. ¿Y por qué lo escuchó, lo perdonó y quiso seguir con él? Hay que evaluar todo eso, ¿cierto? Porque usted se imagina a Abraham mandándole cartas a Sarai o al mismo Dios. No, es que estoy de parranda, en estos días hablamos. Y Dios, bueno, gracias por avisarme, Abraham. ¿Cuánto te espero? Bueno,
En 8 días hablamos. En vez de disciplina, creen que es amor. Dejar que hagan como quieran. Por eso en medio de nuestra iglesia hemos tenido un rigor en el último tiempo, entre nosotros mismos principalmente, empezando por su pastor. Las doctrinas, por eso hablo de mis hijos, porque es que no es una defensa, sino las doctrinas. Un hijo mío pues no puede servir, hermano, porque no cumple 1 Timoteo 3. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a sostener? No. Ahora, que como papá yo lo amo, oro por él, le voy a decir y esto y lo otro, pero como pastor yo no lo puedo poner a servir. Pero como las iglesias populistas sí quieren eso, y como lo peor de todo es que los que son como Vicente, que caminan para donde va la gente, cuando uno hace esas cosas ahí se alaban. Amén. Uy, la berraquera. ¿Ustedes no están cansados de eso, en serio? Desde este altar no vamos a decir mentiras, hermano. Y eso es un problema para usted, porque cuando se predica la Biblia con verdad, se predica con verdad. Yo tengo un diagnóstico severo de muerte, pero acá estoy predicando. Y usted tiene que saber eso, y usted tiene que orar porque Dios le permitió a usted venir a esta iglesia y tener ese pastor con ese diagnóstico. Y le pongo un agravante. Mi esposa tiene un diagnóstico severo en este momento de la bacteria Helicobacter pylori. Ustedes saben que eso es lo que produce cáncer de estómago, de colon o de esófago, y no ha querido ceder. Más grave todavía. Entonces usted es el primero que tiene el problema. Tiene que orar, tiene que analizar quién es usted, tiene que analizar si usted no tiene ese tipo de problemas, porque si yo los tengo es grave, y si usted los tiene no es grave. Entonces usted tiene que ir a mirar la Biblia qué pasó, y así con cualquier otro problema, y tiene que orar y tiene que recibir la respuesta bíblica y del Espíritu Santo para usted saber qué tiene que hacer. Uno de dos: si tiene que huir, huya. Yo no salvo a nadie, yo predico al Salvador. Pero si usted no ora, porque es que mire, cuentas darán los que salieron y se fueron sin siquiera orar, sin siquiera estudiar la palabra, sin siquiera preguntarle a Dios qué pasó, por qué me puso ahí. Porque tal vez usted era respuesta para toda una congregación y para el pastor, pero usted salió y se fue, porque se llenó de lo que dice Pepito por internet, porque lo que dice el otro, porque los cristianos somos bendecidos en victoria, somos cabeza y no cola, somos, mejor dicho, ¿cierto? Bueno, y perdóneme, ¿y usted por qué no es dueño de Nestlé, de Alan y Nestlé? Perdóneme, si usted tiene ese pensamiento, ¿usted por qué no es el dueño de Postobón, de Coltejer? Discúlpeme, ¿usted por qué no tiene una empresa en Estados Unidos? Perdóneme que le diga así. Yo también pienso y también estoy predicando porque estoy batallando los dardos que envía Satanás, porque es que Dios nos mandó a hacer iglesia, y resulta que la paga del pecado es muerte, y tenemos la dádiva de salvación en Cristo Jesús, que es vida eterna. Pero la vida eterna no se hereda con carne y sangre. Tenemos que morir sí o sí. Entonces, tienen que pensar en todo eso, y lo tienen que pensar en el Espíritu, o sea, a través de la oración, a través del estudio bíblico, y usted pueda meditar. El Señor dice esto, pasó aquello. Porque si usted no huye y lo entiende, entonces usted, lo que dije ahorita, todo lo que pasa con la familia pastoral, Dios me está mostrando como una comedia de esas de aprendizaje. ¿Sí se puede decir comedia? ¿O cómo es que se dice, Daniel, cuando hacen en las inducciones? Sí, pero hacen unas escenas posibles, hermano Néstor, creo que en la policía también lo hacen, ¿cómo se dice? Eventualizando posibles situaciones, ¿no? ¿Sí?
Simulacros, sí, simulacros posibles. Vea, si viene una persona armada, por ejemplo, si entra un señor con una pistola y dice: voy a matar al pastor, ¿ustedes qué hacen? Todos sacan su pistola que traen, ¿sí o no? Pero tienen que orar y: deténgase, Señor, en el nombre de Cristo. Y si no se detiene, pues le tocaba al pastor. Pero de pronto sí se detiene. Y hay muchos testimonios de que terminan antes convertidos. En serio. ¿Sí ve que es que son cosas que uno, ¿sí? Y en su casa, si su hijo llega con los ojos rojos, está raro, su hija está como rara con el teléfono, ¿usted qué va a hacer? ¿Sí se da cuenta por qué el entrenamiento es acá? Si este pastor no va a decir mentiras, ¿usted qué va a hacer con su fe? No tengo un pastor como el del lugar de su presencia, ese Señor tan sano, tan hermoso, tan bello, como predica, internacional. ¿Yo qué hago en esa iglesia, Campos Blancos? Estoy haciendo una escena, perdone. ¿Qué va a hacer usted? Tiene que orar, tiene que buscar respuestas, pero de Dios, no de los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, no proviene de otro ser humano ni de su corazón, porque malvado es el corazón y engañoso. Entonces usted tiene que mirar qué va a hacer. Ahora hay que certificar cada situación, vuelvo y les digo, porque yo no sé por qué el ser humano le gusta que lo vivan engañando. Le gusta desde Eva, ¿se acuerda? ¿Cómo le entró el cuento a Eva? Y a los hombres les pasa como a Nimrod o como a Caín. Quieren la gloria, ellos quieren ser los duros. A mí me respetan, a mí me alaban, a mí me idolatran. Y mire cómo terminó Caín, cómo terminó Nimrod. Porque el único digno de adoración es Dios, Cristo, y esa es la idea. Y a punta de mentiras, Jesús dijo: ¿quién eran las mentiras? ¿Quién era? Satanás, padre de mentira. Y todo el que es mentiroso en cuanto a la doctrina y el que engaña para supuestamente ganar almas, dice Jesús, entró por la puerta de atrás y es un hijo del diablo. Sencillo. Pero ven, todo eso nos está haciendo una iglesia madura. Porque es que todos nosotros, algunos están chicos, son hijos, muchos tenemos hijos, pero ya empezamos a tener nietos que también empiezan a crecer. ¿Qué soluciones les vamos a dar? Con un evangelio lleno todo el tiempo de mentiras, un evangelio todo el tiempo de humo, un evangelio como lleno de ocultismo, lleno de prestidigitación, artes mágicas, estática para que se vea el poder de Dios. Estática hace que las personas sientan energías, fuerzas. O la problemática aquella de la catarsis, cuando muchas mentes piensan lo mismo, se genera una cosa que se llama catarsis. Y esa catarsis efectúa euforias colectivas. Por eso a las personas les gusta el predicador que aleluya, y yo les estoy diciendo en el nombre de Jesús, ayer me soñé con él y yo los vi en el cielo. ¿Se han visto esa maña de los pentecostales? Y el Señor te dice en el nombre de Jesús, aleluya, amado príncipe real de la realeza y de la profecía. Porque esa estática genera que nuestro corazón palpite, que nuestra mente se agite, y entonces vemos eso como unción. Por eso en los conciertos, ¿no? Entonces en los conciertos cristianos, entre más alta y Cristo, y usted, uy, qué unción. Cristo lo sacó a ustedes de todo eso porque vio que sus corazones no son necios,
que sus corazones no son tontos y les quiere dar el evangelio de la reconciliación, lo que se le ocultó a los sabios y entendidos, dice 1 Corintios 2, lo que no subió al corazón del hombre, es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarle a sus verdaderos hijos, ustedes. Pero tienen que tomar decisiones, hermano. Y tranquilo, seguimos siendo amigos. Cuando me necesite estaré. Pero si a usted le hace falta la saltadera, el tócalo, Espíritu Santo, acá no es. No es lo que Dios me mandó a predicar. Y todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con amor. No se confundan más. Porque quieren saltar, les sale mejor irse a los conciertos de música popular en el Campín. Por lo menos eso es carne con carne y se acabó el problema. Ahí usted no está adorando a Dios. Quiere emoción y tal. ¿Sí ven? Que se quiere usted sentir gozoso y aleluya, así después tenga un guayabo terciario de 3 días, dolor en el corazón, taquicardia, sentimiento de culpa y de todo. Ya saben qué tienen que hacer. No sean responsables con las bebidas alcohólicas. Y no olviden que todas dicen: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Así de sencillo, hermano. Y ahí sí se sienten contentas. Y después, lo que les digo, terminan hasta en depresión. Y más si ustedes son hijos de Dios, peor, porque la garrotera del Espíritu Santo es dura. Es necesario que hagamos esa evaluación. Nosotros entramos, damos esto que les estoy diciendo, las otras cosas que el Espíritu Santo quiere decir, pero Satanás con sus dardos nos oculta. Entre nosotros hay personas que han tenido cáncer mortales y Dios los ha sanado. Eso se lo digo yo, para que todos los dardos que le está tirando Satanás, usted haga una balanza. Ah, aquí sí hay milagros. Claro que sí los hay. ¿No es que los milagros siguen la iglesia? Lo que pasa es que nosotros no venimos aquí por un escampadero ni seguimos milagros, pero los milagros nos siguen. ¿Nos siguen cuándo? Cuando Dios quiera hacerlos y como Él quiera. Aquí hay personas que no están vivas. Y digo aquí, refiriéndome al cuerpo de Cristo, no aquí, obvio no. Sí, porque aquí no hay espíritus chocarreros. No, me refiero en el cuerpo de Cristo, esperándonos, como dice Hebreos, que recibieron el evangelio y murieron arrepentidos creyendo en Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso le tiene que pasar a una iglesia de Cristo. Y no solo de cuento. Hay personas que estaban sin trabajo y hoy día tienen propios negocios, emprendimientos estables. Otros buenos empleos. Lograron estudiar en el SENA, universidad algunos, pero Dios ha bendecido. Porque conozco a muchos que estudian en el SENA por allá desempleados. Si no, pregúntenle a la hermana Laura, después de estudiar en el SENA, Dios qué hizo con ella todo el año pasado. Hasta su empresa la llevó fuera del país y la está capacitando para que sea una de sus pilares. Sí se puede, ¿cierto? Aquí tenemos empresarios que Dios está trabajando con su corazón y ayudándolos a subsistir con sus cosas. Entonces aquí no es todo que todos se enferman, como dijo alguien. Es que allá todos se enferman, todos se separan. Hermano, lo que Dios unió,
que no los separe el hombre. Pero si los unió el hombre, no los está separando nadie, porque Dios no los unió. Pero aquí hay familias que han fortalecido su relación de pareja, que han entendido que el matrimonio es importante, que el matrimonio no tiene que ser un lecho con mancilla y todas esas cosas. ¿Ven? Entonces también hay que tener la otra parte de la historia, ¿cierto? Personas como yo, siendo el pastor, con ese diagnóstico, que el que quiera lo tiene a la orden del día. Hermanos, perdón. Mis hermanitos que están a través del en vivo, todos tienen a la orden del día mi historia clínica, la de mi esposa. Porque es que aquí no estamos para manipular ni echarle cuento a nadie. El que quiera orar por mí, lo dije ahorita, eso se siente, es una bendición. El que no lo quiera hacer, no está obligado, Dios lo manda, pero tranquilo. Porque es que esto es un entrenamiento, porque mañana es por ti, como dice el dicho. Hoy por mí, mañana por ti, mañana por ti, mañana por ti, mañana por ti. No sabemos. Y tenemos que aprender a hacerlo como iglesia, siempre juntos. Ese es otro ejemplo. ¿Se acuerdan que llevamos 2 años orando por el hermano Diego Sabogal? Ayer les envié el mensaje a los que tienen el grupo, ¿no? Recuerden que es un chico de ¿cuántos años, Carlos? 31 años, menos 2, 29, 28 años. Dieguito desde los 28 años ha sufrido esta misma persecución, él y su familia. Un pelado sano, sin vicios, juicioso, trabajador, de Dios, y de un momento a otro se enfermó de sus riñones. 2 años, todos los días una diálisis. Ustedes lo han visto cuando se han ido a congregar muchas veces. Verde. ¿Se acuerdan los que fueron al bautismo cómo se bautizó? Y si ve Dios cómo es de perfecto. En esa época estaba el doctor en Colombia, y teníamos un médico para que lo revisara si se podía bautizar o no, si el agua le iba a afectar o no. ¿Ustedes creen que eso es así de casual? En nuestra iglesia local, que es pequeña, teníamos un médico ahí, y para efecto de uno habían 2 para que lo revisaran. 2 médicos revisando al hermano Diego si sí se podía bautizar o no, o sea, por el tema del agua. Todos los días diálisis. ¿Usted ha tenido algún familiar con diálisis? ¿Usted sabe qué es eso? Busque por internet. Usted se imagina todos los días una tortura por la noche, a usted acostarse, que le conecten una máquina que le saca la sangre y se la devuelve, y que la mete y se la devuelve, porque eso es lo que hace el riñón y está dañado. Un montón de medicamentos. Ha tenido un montón de hospitalizaciones por bacterias. ¿Y ustedes han mirado al muchacho como si fuera un hijo suyo alguna vez? Como si fuera un hermano. De decir, todas las noches le escribió cómo amaneció hoy de la diálisis. Pero Dios sigue sobrepasando, porque nos sigue enseñando qué tenemos que hacer como iglesia local. Claro, todos estamos ocupados, hay trabajos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, ¿estamos mirando esas cosas? Pero hoy podemos darle gloria a Dios, porque resulta que él ya tenía un familiar que le quería brindar un riñón, y se hicieron nada, todo estancado. Dios trabaja con él, trabaja con la iglesia, trabaja conmigo, ¿cierto? Pero ayer lo llamaron, porque él estaba en lista de espera, también por el lado del seguro médico. Y lo llamaron tarde, antier, bueno, ya no me acuerdo, viernes, el sábado, el viernes, y estuvieron hablando, y el sábado a última hora, que a primera hora en la clínica al country, no sé, pues claro, ellos corrieron, pero el susto, ese riñón sí servirá, no servirá, que irá a pasar, otra vez eso. Pero el Señor también está con nosotros, y les puedo contar que salió muy bien la cirugía. Tenemos que orar, porque pues ahora viene ¿qué? La adecuación, que le funcione, que se adapte. Va a durar unos días hospitalizado.
y tiene la tensión muy alta porque pues seguro la anestesia, eso debe ser muy fuerte en un riñón, un trasplante de riñón. Es que a veces no dimensionamos, eso es entender a Dios. Estaba con un poquito de la tensión elevada, pues ya hoy amaneció mejorcito. Ayer estaba muy alto de la tensión, hoy ya está mejor. Creo que está conectado. Saludes si estás conectado, Diego, te amamos y esperamos en el Señor Jesucristo que salgas pronto de eso. Un abrazo para Diego. ¿Vieron todo lo que hizo el Señor? Y yo creo que Dios tiene un propósito. Y tenemos que orar para que el corazón y la mente de Diego sea guardado, porque toda su familia estaba en eso, pero hoy van a tener que ver al Dios de la gloria, al Dios que les permitió un proceso. Tal vez tiene un propósito, muy seguramente tiene un propósito. Y esperamos que Diego pueda estar más seguido ahora en la iglesia local. Y ojalá Dios despierte en nuestro hermano Diego el amor por querer servir al Señor. ¿Ven? Y así se me pueden olvidar muchísimas otras cosas, hermano, de un montón. Entonces también Dios ha hecho cosas muy hermosas con nosotros. Por eso, como yo decía, hildando con lo que estábamos estudiando la palabra de Dios, todo lo que acabé de hablar es el motivo por el cual Dios siguió insistiendo con Abraham, por el cual sigue insistiendo con nosotros. Tiene que hallarnos Dios humildes, porque seguimos haciendo lo que Abraham hizo: mentir, tomar malas decisiones, querer ser Dios y hacer las cosas él mismo. Pero todos dependemos de Cristo. Eso dice Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era tipo y sombra Abraham. La fe le fue contada por justicia, leíamos hace 8 días. Su fe. Y en Hebreos 11:1, que es nuestro capítulo clave, dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios. ¿Y qué le creyó a Dios? Lo que no veía. Él tenía la certeza de lo que había de venir. ¿Cuál era la certeza? Dios le enseñaba a Abraham a sacrificar un cordero sin mancha, limpio, sin pecado, un animalito que no había hecho nada, que no tenía defectos, que no tenía ninguna. Por eso el animalito tenía que no tener defectos físicos, para tipificar a Cristo, que no los tenía, y para volverse algo espiritual, que él iba a morir por los pecados de ese hombre, Abraham. Por eso aprendimos el sacrificio rebelde que Caín le hizo a Abel. No fue con la quijada de un burro, falso, demuéstrenlo. Lo degolló, vida por vida. Por eso el corderito tenía que morir y derramar toda su sangre, porque era tipo y sombra de Jesucristo. Jesucristo tenía que morir y derramar toda su sangre, porque él tenía que entregar toda su vida por nuestros pecados. ¿En quién creía entonces Abraham? Aquí lo está diciendo Romanos. Creía en el Señor Jesucristo. Por eso le fue contada por justicia. Él creía sin verlo. Él sabía que un día ese cordero. ¿Y por qué lo sabía? Porque estamos en Génesis 15 y 16 y ya lo estudiamos, que en Génesis 3, les coloqué hasta una gráfica, versículo 15, está prometido el Señor, ¿se acuerdan? Y la serpiente le herirá en el carcañal y tú les
le aplastarás la cabeza. Ese es el primer versículo mesiánico que prometía Jesús, y Abraham lo entendía porque era un hombre de oración, porque era un hombre que aunque pecaba quería ir a conocer a Dios, tenía comunión con Dios, y por eso Dios quería seguirle enseñando a pesar de su pecado, porque Dios sabía que Abraham entendía que sacrificaba el cordero y que esa sangre lo bañaba, pero que un día vendría Cristo. Y Cristo sería el Salvador del mundo por la fe. Y por esa fe, por eso tenemos paz para con Dios. Por eso es que usted encuentra la explicación de un viejo loco como Abraham, que después que Dios le da al hijo de la promesa, con tanto problema le dice: ve y sacrifícalo. Y él no medía, él no se pone a pensar, no se echó 3 días de ayuno, no habló con Sara, no hizo vigilia, sino dijo amén. Se levantó temprano, más que nunca, cogió su pelao y se fueron. Pero jóvenes que están aquí, Isaac tenía 14 o 15 años, y cuando Abraham le dijo: nos vamos, el chino no era tonto, no iba a cordero, no iba a nada, y él llevaba todo. Pero ese niño había sido enseñado por Dios a través de Abraham. Y por eso Isaac le había podido meter un empujón al viejo. Ya tenía como 115, 114. Un solo empujón y tal, luego me le vuelo. Pero no, jóvenes que están acá dijeron: mi padre me ha enseñado a conocer a Dios, se ha hecho un pueblo para él mismo, y yo, si con solo 15 años tengo que morir para su gloria, así va a ser. Y no corrió y se fue con su padre. ¿Ustedes se imaginan ahí en el altar? Ya cuando el susto, él ve el cuchillo y mi papá me está amarrando. Ay, un pelado de 15 años tiene más fuerza que uno de 50. ¿Cómo no va a tener más fuerza que uno de 100 y pico? Se le había escabullido. 2 golpes, 2 patadas, un empujón y tal luego. Pero Abraham le había enseñado a su hijo Isaac a creer en Cristo, y él solito se acomodó, dejó que su papá lo amordazara, lo abordara, porque creía en Cristo. Ustedes, jóvenes, tienen que creer en Cristo, porque ustedes también van a ser justificados con la fe. Ustedes necesitan un futuro. Ustedes necesitan darle un futuro a su familia, si Dios se la permite o si ya la tienen. Ustedes necesitan enseñar a sus hijos la fe que sus padres pusieron en ustedes, porque esa fe se llama Jesucristo. Es el Salvador, es nuestro Señor. Por eso el versículo 2 dice que por ese Señor Jesucristo es por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Increíble. Tenemos entrada por la fe a esa misma gracia por Jesucristo, y debemos estar firmes en ello, como estuvo Abraham y como estuvo Isaac. Tremendo dilema. Abraham, en el 15 del 1 al 6 estábamos viendo que le está peleando a Dios por un heredero, le está peleando a Dios por la promesa. Ese heredero y esa promesa era Isaac. Ese es Jesucristo. Y al ser justificados, leímos en el versículo 2, ¿cómo quedamos frente a Dios? En paz. Así que hoy la predicación de la palabra ha sido para esto: en paz. Estamos justificados. Mal un cordero que fue usado, pero luego vino Cristo y Cristo murió por nosotros. Un hombre como Abraham, biográficamente, que nos enseña el pecado del hombre, pero que aún el hombre, siendo pecador, puede someterse a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a ejercer batalla contra la carne para que esa persona pueda ser usada por Dios, para que esa persona pueda ser bendecida por Dios. Y también muestra
que a quien esa persona, a pesar de su pecado, perdonada y bendecida por Dios porque le cree a Dios y Dios quiere tratar con él, predicó, hizo un discípulo, su propio hijo, y lo hizo bien, a pesar de su debilidad y su pecado, porque su propio hijo quiso ser el Cordero de Dios, porque eso él creía que él iba a ser. Génesis 3:15. Y por eso Dios da la enseñanza: deténgase, está probado, ahora hagan esto y aquello, porque el Cordero aún no vendrá, será Jesucristo y vendrá luego. Lo tuvieron que ver desde el cielo ellos, pero desde ahí supieron lo que pasó en Efesios 4. Cuando Jesús fue a llevar cautiva la cautividad, lo vieron. Y como dice el apóstol Pedro en sus cartas, recibieron el testimonio de que Jesucristo sí era Dios, había venido como hombre, y que ellos resucitarían y tendrían vida eterna un día. Por eso Efesios 4 dice que Cristo tomó la cautividad y la llevó cautiva. Algo que estaba cautivo como hombres, ahora quedó cautivo en las manos del que era hombre, pero también Dios, y lo llevó a los cielos, a donde nos quiere llevar a nosotros, a donde debiéramos ir nosotros. Es bien importante que entendamos que esas obras que leemos no ejecutaron gracia, fueron el resultado de la fe, y no fue por esas obras que fueron salvos ellos, ni las nuestras nos harán salvos, sino fue por la gracia de Dios, que tuvo paciencia, que nos ha ministrado, que nos ha bendecido y que nos ha llenado de su gloria y de su amor. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, porque tuyo es el reino y para siempre es tu misericordia. Señor precioso, alabamos tu nombre, sabiendo que tú has tenido infinita paciencia y misericordia con nosotros a causa de nuestro pecado. Señor, como dice tu palabra, ser ignorantes no nos justifica, porque podemos pecar por ignorancia. Por eso ayúdanos a conocerte y entenderte, como dice Jeremías 9:23, para que no seamos ignorantes y tomemos el evangelio como si fuera nuestro. Ayúdanos, Señor, a no gloriarnos en nosotros mismos, sino a gloriarnos en la esperanza de Dios, porque la esperanza de Dios es que nosotros nos salvemos, que seamos herramientas para predicar a otros y tú los salves. Señor, te doy gracias por las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones nos producen paciencia, y la paciencia nos ha dado prueba, y la prueba nos ha traído esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque los que tenemos esperanza en ti no sentimos vergüenza, porque nuestra esperanza está puesta en ti, porque a través de todos los tiempos los hombres sufrieron ataques, enemigos, a causa del pecado, que se engrandecieron contra ellos. Pero nosotros te damos gracias porque no tenemos vergüenza, porque el amor de Dios, que es el propio Cristo en el Espíritu Santo, ha sido derramado en nosotros. Señor, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones
por creer en Jesús y por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Qué hermoso, Señor, saber que fue por Cristo que cuando éramos débiles, que cuando estábamos bajo el yugo del pecado, Señor, tú fuiste fuerte, nos ayudaste como Abraham y moriste, Señor Jesús, porque nos comportábamos como impíos, diciendo que creíamos en ti, diciendo y hasta creyéndonos nosotros mismos que sabemos mucho de ti. Pero tú, viendo nuestra impiedad, lo superaste, lo hiciste con Cristo en la cruz, superaste nuestra debilidad y nuestro pecado, y tu muerte y tu resurrección generó que un justo muriera por mí, muriera por la iglesia. Y oh, sorpresa, iglesia, que ese justo era nuestro Señor Jesucristo. Por eso, quien quiera venir en pos de Cristo, tome su cruz y sígame. Es tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte cada día, aunque nuestra cruz sea dura en la carne o sea difícil de entender en la mente y en el corazón. Te alabamos, Señor, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos que somos pecadores, pero no mostrarnos el pecado con acusación, sino con solución. Gracias, Señor, por mostrarnos que somos pecadores, no para asesinarnos, sino para darnos la solución en Cristo Jesús, para tener vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Amén.